Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Continuamos con Universo Sirius. Como siempre, Magdalena López, tu anfitriona en este espacio de bienestar integral. Y hoy quiero presentarte a Cristina Rubiano. Cristina, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Magdalena, mil gracias. A mí siempre me gusta pasar por este espacio. Así que mil gracias por esta oportunidad. Pues muchísimas gracias a ti por estar hoy junto a nosotros hablando del ego. Pero antes de que comencemos a hablar del ego, deciros que Cristina es facilitadora de procesos de expansión de la consciencia y autora del libro Aprende a pelar la cebolla, también una herramienta para el despertar de la conciencia. Así que bueno, Cristina, cuéntanos. ¿Qué es esto del ego y cómo reconciliarnos con él? Muy bien. Sí, gran pregunta. Sobre todo que además me interesa muchísimo el tema porque siento que solemos rechazarlo un poco, como pelearnos con la idea del ego y tratar de evadirlo, rechazarlo, juzgarlo, decir, esos son pensamientos egoicos. Bueno, entonces me gusta mucho hablar del ego, por decirlo así. Y el ego, desde la raíz etimológica, es el yo. O sea, si nos remitimos al lenguaje, es simplemente un pronombre personal, yo. Desde la espiritualidad, el ego viene a ser una herramienta del espíritu para poder expresar y experimentar su propia creación. Sobre todo eso, es poder delimitar y experimentar su propia creación. Imagina que el espíritu es como el agua en estado gaseoso, es absolutamente inconmensurable e ilimitada. Y entonces crea el ego, que sería el yo, ¿verdad? Para poder vivir su propia creación. Así que el ego no es más que una herramienta, es una herramienta, un mecanismo, y tiene muchas funciones, porque dentro de esa experimentación del espíritu, el espíritu no solamente quiere saber cuáles son sus cualidades, ¿no? Y de qué es capaz, sino que se reconoce también a partir de la interacción con el otro. Entonces el ego también viene a ser ese mecanismo por el cual el espíritu puede expresar su sabiduría y encima de eso reconectarse con la divinidad que habita en los otros, que viene siendo el mismo espíritu, ¿sí? Recordemos que igual el espíritu lo único que quiere es comprenderse a sí mismo y ese es el único propósito de la existencia. Es como si se hubiera hecho la gran pregunta, ¿quién soy? Y en eso abrió un millón de posibilidades y una de esas eres tú y soy yo, literal, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puedo reconocer de todo lo que soy capaz? ¿Cómo puedo vivir mi propia creación? Pues experimentándola únicamente de esa forma. Y eso es el ego, ese mecanismo que le permite al espíritu experimentar su propia creación. Y aunque yo hablo del espíritu como otro, pues el espíritu eres tú mismo, ¿no? Ujú. Entonces eres tú experimentando tu propio sueño. Y el sueño vendría a ser todo ese entramado que experimenta el yo, el personaje, tú, Magdalena, yo, Cristina y todos los que nos están viendo. Toda la experiencia. Exactamente, toda la experiencia. Entonces, en ese orden de ideas, si te das cuenta, si simplemente es una herramienta, pues el ego realmente no es malo ni bueno, es una herramienta. Es como el móvil, el celular. El móvil no es bueno ni malo. Hay gente que dice que el móvil nos ha separado. No, no es cierto, porque es la herramienta. Y el uso que tú hagas de esa herramienta depende únicamente de ti. Si tú permites que ese objeto te separe de la conexión con las otras personas, es tu decisión. Lo mismo que las redes sociales, están allí para entregar informaciones. Es más, es gracias a ella que estamos aquí comunicándonos y expandiendo toda esta información. Entonces, el problema no es la herramienta, es el uso que le das de ella. ¿Y quién elige el uso de esa herramienta? ¿Sí? Soy yo. Entonces, ¿qué uso le vas a dar a ese ego?
Si es únicamente la herramienta, suena un poco loco que lo hayamos visto como el fin, ¿no? Como hacia donde tenemos que tender, porque en la sociedad en la que vivimos y de hecho el mismo sistema económico está creado para satisfacer las necesidades del ego. Pero el ego como tal no tiene necesidades si se conecta con el espíritu, porque es una herramienta. Entonces, el ego lo único que viene a hacer es ser un canal para que el espíritu se exprese y se comprenda, ¿ya? Pero nosotros nos hemos vuelto presas de nuestra propia creación, por decirlo así. Y entonces hemos pensado que debemos satisfacer las necesidades de ese yo. Unas necesidades que muchas veces son artificiales, porque las necesidades que tenemos todos es dormir, reproducirnos y comer, no más. De ahí todo lo demás es accesorio, ¿sí? Y que va cambiando a partir de las edades y las etapas por las que pasa cada ser humano y también por las sociedades. Cada sociedad tiene unas necesidades distintas, pero las básicas son esas. Ya está. Entonces, en este proceso, cuando el ego se divorcia del espíritu y olvida el yo, ¿sí? Yo, Cristina, me olvido de que realmente no soy solamente yo, Cristina, sino que yo soy un personaje creado por mi divinidad superior para poder reconocerse a sí misma. Y esa divinidad superior también soy yo, ¿sí? Es como si hacia abajo el camino fuera soy yo y hacia arriba el camino es yo soy, ¿sí? Sí. Es esa unión. Esa unión entre, claro, quién soy yo, se crea el ego y hacia arriba yo me doy cuenta que yo soy, tengo todo el potencial, porque esa palabra o esa frase, yo soy, reúne todo el potencial de lo que puedo ser hacia adelante y hacia atrás, en el futuro y en el pasado. Es todo el potencial reunido en uno solo. Y ese es el potencial que tiene el espíritu de la totalidad. Bien, entonces cuando nos reconciliamos o elegimos reconciliarnos con el ego, digo que empezamos a entender que no está ni bien ni mal. O sea, el ego es una herramienta, punto, es neutral. Y entonces cuando yo puedo entender el ego como una herramienta de la esencia verdadera que soy, entonces puedo reconciliarme con ello y con mi propia esencia y acercarme a esa verdadera esencia y permitir que a través de mí se exprese y que todos mis actos sean simplemente una expresión de esa verdadera esencia. Todas mis palabras, todos mis pensamientos, todas mis relaciones y toda mi realidad se vuelva una expresión de esa verdadera esencia. Entonces, en términos más humanos, por decirlo así, empiezo a vivir una vida mucho más plena, una vida mucho más tranquila, más alineada conmigo, porque no vinimos todos aquí a vivir la vida en serie, o sea, como que todos tenemos que cumplir con los parámetros y todos tenemos que vivir esa misma vida. No, porque de hecho el mismo espíritu se enriquece de esa diversidad de posturas, esa diversidad, esa creatividad que cada uno de nosotros encarna. Entonces no vinimos a copiar modelos, vinimos a hacer nuestro modelo. Y a veces es verdad que son semejantes y nuestro estilo de vida es similar al otro, al que otra persona ha elegido. Bárbaro, eso está bárbaro, no hay problema. Pero que recuerdes cuál es el tuyo. Todo. O sea, qué tipo de relaciones quieres tener. ¿Cuáles son esas que genuinamente te generan placer? ¿No? ¿Cuáles son esas en las que realmente puedes expresar tu verdadera esencia? Porque cuando nosotros permitimos expresar nuestra verdadera esencia, automáticamente es como si le consideramos al otro la libertad de expresarse también. Y entonces dejo de pelear con el otro. Sí. Porque entonces recuerdo que mi verdad es tan propia y tan válida como la del otro. Es así de simple. ¿Sí? Yo sé que tenemos esa tendencia a estandarizar todo, ¿no? Hacer de nosotros como una especie de enciclopedia donde todo está categorizado, clasificado de una forma específica y entonces no se puede salir del margen. Pero la vida no es así, hay que entenderlo, la vida no es así, ¿sí? Y menos cuando hablamos de estas cosas como tan subjetivas, literalmente, como es eso, ¿no? El placer por estar vivo, la felicidad, el expresarme, el ser auténtico, el dejar de reprimirme, el dejar de luchar conmigo, porque yo creo que no hay nada que le enfurezca a uno más que negarse a uno mismo. Y uno cree que son los otros que no le permiten expresarse. No, eres tú que te estás poniendo esos límites. Y no hay nada que le enfurezca a uno más que eso, que negarse a uno mismo y dejar de ser leal a sí mismo. Entonces, cuando empezamos
en todo este proceso de reconciliación con el ego, que realmente es un proceso de quitarme un montón de características, ideas, estándares, bueno, un montón de cosas, desapegarme a la idea de quién creo que soy, ¿sí? Ujú. Para simplemente ser, para simplemente ser. Y así poder entrar en armonía conmigo, es reconciliarme conmigo misma y con los demás también. Qué difícil esto de quitar cosas para simplemente ser. Parece tan fácil, pero realmente puesto en práctica requiere de esa rendición del ego. ¿Cómo rendimos ese ego? Sí, y muy bien lo has dicho. Yo siento que si es fácil o difícil depende de cada uno, porque depende de qué tan aferrado y tan apegado estés a esos constructos mentales. ¿Qué tanto te identificas tú con esos constructos mentales? Porque en realidad, gran parte de esos constructos mentales los creamos para darnos un sentido y un valor. Cuando el ego se desconecta de su verdadera esencia, se siente perdido. Y todo lo que crea se vuelve, lo hace para poder sobrevivir dentro de su propia ilusión, ¿sí? Entonces busca una cantidad de ideas para poder darse valor dentro de esas ilusiones, que si son, no sé, darse valor a través de lo que sabe, darse valor a través del cuerpo, darse valor a través del dinero, ¿sí? Buscando, y no es que, y aquí siempre me toca aclarar porque no estoy diciendo que ninguna de estas cosas sean malas, el problema está en que si tú pegas tu sentido de la vida y tu valor propio a cada una de estas cosas, te vuelves dependiente y el día que falten vas a perder el sentido de la vida. Ujú, Es, sí, es como, no sé, como ponerte una soga al cuello literal. ujú. Así que yo genuinamente siento que puede llegar a ser fácil si te entregas literalmente a ese proceso de desapegarte de todas las creencias para simplemente ser. Y aquí es fundamental entender que igual todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo, y cada vez que nos aventuramos, por ejemplo, a crear una nueva vida o a crear una nueva forma de, yo que sé, un nuevo proyecto, ¿sí? Estamos creando una nueva versión del ego, Mm. ¿sí? Entonces, la idea no es llegar, porque ese es el mismo pensamiento, ¿no? Ese es como la misma programación. La idea no es decir, me desapego de todo esto, me quedo en la nada y después creo otro que va a ser fijo. No, es entrar dentro de la flexibilidad de que todo el tiempo estás cambiando, todo el tiempo te estás explorando como una nueva persona. O sea, te doy un ejemplo de mi vida. Yo no trabajaba en lo que hago hoy, ¿no? Pero cuando yo decidí empezar a volcar toda mi vida en esta dirección, yo no era quien yo soy hoy. Por supuesto que no lo era. En todos los aspectos no lo era, sí. Y ese camino de transicionar desde ese trabajo que yo hacía antes a lo que hago hoy, me fue quitando muchas capas de mí que ya no necesito para la versión de la persona que soy hoy. Ojo, de la persona que soy hoy, pero mi esencia es intacta, de la persona que soy hoy, sí. Y para lo que hago hoy. Y haber decidido entrar en esto y ya llegar a este punto me hace responsable también de lo que implica ser esta versión, de las relaciones que construyo en esta nueva versión, de lo que hago en esta nueva versión y de todo lo que cambia mi realidad. ¿Sí? Así que yo siento que para hacer el proceso más fácil, amígate con la idea del cambio. Primero eso, amígate con la idea del cambio. Es que realmente no hay absolutamente nada que quede permanente en la eternidad. Todo se está transformando constantemente. Entonces, amígate con esa idea del cambio. Y segundo, ve a tu ritmo, ve poco a poco. Quitar cada una de esas ideas de quién creo ser implica una decisión. Y hay decisiones que son un poco más difíciles que otras de hacer. Y no hay prisa, porque no estamos llegando a un objetivo final. Como digo, no vamos a llegar a un lugar y esa es la meta y allá es donde tenemos que estar. No, es un proceso, la vida misma es un proceso. O sea, cuando ya lo has aprendido, desencarnas. Cuando ya encuentras el propósito de tu vida, te vas. Sí. ¿Crees que
em, bueno, has dicho el tema de las creencias, de ir quitando esas cositas poquito a poco para llegar al ser. Y también en tu libro hablas de aprender a pelar esa cebolla, ¿no? Que sería como ir quitando una capita y ir quitando otra. ¿Crees que llegamos en algún momento de nuestra vida a quitar todas esas capas y realmente ser? Yo personalmente creo que todo, sobre todo en el tema de la espiritualidad, tiene infinitas dimensiones. Entonces, em, el proceso de pelar la cebolla es un proceso de toda la vida y de quitar esas capas es un proceso de toda la vida, ¿sí? Pero el reencuentro con ese ser, con esa esencia, es un reencuentro de lealtad con uno mismo. Y cuando aprendes a ser leal a ti mismo, aprendes también a aceptar esos procesos de cambio que te va pidiendo el alma misma para decir, mira, ahora el ser, ahora tu espíritu quiere experimentar tal cosa, ahora es el momento de aventurarse en esta otra cosa. Y entonces ahí seguirás pelando la cebolla, porque todo lo que habías creído o habías construido antes, bueno, hay unas cosas que van a seguir cambiando y seguir cambiando y así sucesivamente. Y la esencia va a ser intacta. Entonces yo sí, personalmente creo que uno puede vivir todo ese proceso de transición, de reconocerse constantemente desde la esencia. Y es ir fluyendo con esos procesos en los que hay momentos en los que está muy estable y no sientes que como que no necesitas reevaluar absolutamente nada. Hay momentos en que empiezan a aparecer cositas, ¿no? Y se te van presentando cositas en el camino, se te van abriendo. Entonces ahí hay que seguir pelando la cebolla, pero lo haces desde tu esencia. De hecho, no hacerlo en ese punto sería contradictorio a tu esencia, porque tu esencia te está diciendo, vamos a explorar más. Me encanta esta visión porque quita de lleno esta ilusión de lo que parece que es la espiritualidad, de que una vez que ya eres espiritual, ya no hay piedras en el camino, cuando no es real, porque el espíritu lo que desea siempre es que tú te experimentes en una nueva versión mucho más alineada a esa divinidad. Entonces, esas piedras en el camino van a hacer que tú te des cuenta que hay que quitar una capa más de la cebolla. Así que me encanta esa visión que nos has dado porque realmente es bajar a tierra, es decir, este camino de vida es realmente esa experiencia de ir quitando una capita, otra capita, para ver hasta dónde llegas tú a experimentarte. Exactamente, exactamente. Yo pienso que igual, recuerda, bueno, lo que estaba diciendo antes, que tenemos o solemos tener como una programación y muchas veces queremos tanto, tanto, tanto alejarnos de esa programación que nos aventuramos a crear otra cosa y no nos damos cuenta que hemos trasladado simplemente como la misma programación pero con otro nombre. En mi país tienen un dicho que puede ser un poquito vulgar, pero te lo juro que es muy al punto. Dicen, es básicamente es como sacar la misma perra pero con diferente collar. Literal, literal, te lo juro, porque no nos damos cuenta de eso. Y siento de alguna manera que la espiritualidad muchas veces se ha concebido como se concibió las religiones, ¿sí? Como esa necesidad de llegar a ser algo que no somos, porque en últimas, en todas las religiones, los dioses nos hacen favores, porque nosotros no somos como ellos, ¿no? Como que estamos por debajo. Entonces, siento que cuando empezamos a explorar la espiritualidad no apegada a ningún concepto religioso específico, lo que hicimos fue trasladar esa misma programación de ver eso por allá como muy utópico, como eso inalcanzable, a lo que siempre estoy tratando de llegar, ¿sí? Y ahora es momento de reconocer que la espiritualidad es inherente al humano, ¿sí? Porque el espíritu, sí, es básicamente la respiración, es el aliento y eso lo tenemos todos. Entonces, si es inherente al humano y si lo vino a experimentar, habita en absolutamente todo lo que existe. Es ese flujo que está en todas partes. Es eso que llamamos amor. Es eso que le asigna un lugar a cada cosa. No hay absolutamente nada en el universo que exista solo porque, ajá, porque se me ocurrió, porque no tuve nada mejor que hacer. Todo, aunque uno no comprenda para qué,
tiene un sentido y cuando deja de tenerlo, se transforma. Ujú. Así es. Sí, Así es, totalmente de acuerdo. Y además, como dices, está en todo. Para mí, la espiritualidad, de hecho, es ese conocimiento del ser humano aplicado día a día, es el reconocer cómo funciona este avatar biológico, es reconocer cómo funciona la naturaleza, es reconocer que estoy en un planeta que ni siquiera tengo que pensar en que me dé luz o me dé oscuridad porque diariamente me lo está presentando. O sea, cuando ampliamos esa conciencia y nos damos cuenta de que hay algo superior que lo está sosteniendo todo y el conocer esas leyes, el tener ese conocimiento y el aplicarlo en nuestra vida, te hace rendirte a esa esencia y para mí exactamente lo que tú estás explicando para mí es esto es realmente la espiritualidad. exacto. Así, así tal cual lo has dicho. Y me encanta esa expresión, rendirse, rendirse a lo que es, rendirse a la libertad del momento tal cual se presenta, a esa esencia, ¿sí? Y aunque suene como muy abstracto ahora, sí es posible. Y claro, exige de uno primero compromiso, voluntad y por supuesto la intención y el deseo de hacerlo. O sea, si no te interesa, no hay problema, no lo hagas. Ya Sí, está. exacto, o sea, es que está bien. Pero si realmente te interesa sentir esa plenitud y esa dicha en la tierra, pues emprende el camino, porque ya conocemos todos lo que es el camino del sufrimiento y es un camino válido, que la evolución del sufrimiento del espíritu se hace desde la conciencia, desde la inconsciencia. Aquello que llamamos la inconsciencia es el camino del sufrimiento y lo que llamamos la conciencia es el camino del amor, del gozo, de la dicha, la alegría, del realmente entender que hay un para qué en todo lo que yo estoy viviendo. Ya conoces el camino del sufrimiento. A mí, o sea, yo ya estoy hastiada, yo ya no necesito más de eso, mil gracias, estuvo muy bueno, pero yo ya no quiero más. Entonces, yo personalmente he decidido tomarme, pasarme al otro camino, yo ya experimenté, bárbaro, y me permito a mí misma vivir desde ese otro camino. Pero claro, hay que hacer la transición del carril y esta transición pues implica justamente ese proceso de desapego y de reconciliación con el yo, con el ego, de verlo como esa herramienta que es. No es el diablo, ni hay que huirle, ni hay que satanizarlo, ni vandalizarlo, ni nada. Realmente es amigarte y darle el lugar que realmente tiene y para el cual existe, que es ser ese mecanismo de expresión del espíritu para conectarse con la divinidad de los demás y poder experimentar su propia creación. Ya. Me gusta mucho esa definición que nos has dado del ego, pero realmente cómo rendirnos a él o cómo amigarnos con él cuando nos trae, nos pone en ese modo supervivencia. Porque este ego ha sido durante tantos años diseñado y programado para justamente sostenernos ahí en ese modo supervivencia para realmente no experimentarnos en todo ese potencial de la divinidad que la divinidad desea. ¿Cómo podemos amigarnos con él cuando realmente nos ha puesto en tantas situaciones que decimos, gracias, pero no lo quiero"? Sí. Lo primero es entrar en coherencia, ¿vale? Lo primero es entrar en coherencia, la coherencia es la clave. Entrar en coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Y para eso no necesitas, o sea, para entrar en esa coherencia solo necesitas tu voluntad. Es decir, hoy, aunque sea hoy, pero esas 24 horas, voy a entrar en coherencia. O sea, que todo lo que yo diga es verdad. Es decir, que si a mí alguien me pregunta cómo estoy y yo no estoy bien, voy a decir la verdad. Sí. Si yo no quiero ir a un evento, pero regularmente digo que sí, pero yo realmente no quiero, actúo en coherencia y digo que no y no voy. Y entre más empiezas a crear el hábito de la coherencia interna, más fácil va a ser empezar a soltar la necesidad de satisfacer
la ilusión del ego, ¿no? Las ilusiones que se ha creado el ego. Sí. Por supuesto que a veces tenemos traumas, a veces tenemos memorias emocionales que también están allí arraigadas. Y entonces, pues nada que hacer, también hay que ir a terapia. O sea, la terapia es buena y tiene que ser parte de la canasta familiar. O sea, huevos, leche, terapia, eso es básico. Sí. Me Pero bueno, o sea, encanta si la porque gente no dices, quiere ser... a veces, yo digo, a veces o siempre. Sí, o sea, para mí eso tiene que ser parte de la canasta familiar, pero bueno, si la gente todavía no se siente cómoda yendo a terapia, porque la terapia realmente más allá de sanar esas memorias emocionales, estás descubriendo, redescubriendo en realidad tu potencial. Ujú. Ese es el fin último, o sea, el fin último no es como, ay, lo sano y qué compasiva soy y no sé, veo arcoíris y unicornios, en realidad es que a partir de esa sanación emocional que estás haciendo, redescubres todo el potencial que habita en ti, porque cada una de las experiencias de vida, en últimas, ha sido creada para eso mismo, para que tú puedas voltear a ver hacia adentro y darte cuenta que en ti podía haber todo ese amor que estabas pidiendo tal vez de un padre ausente, de una madre ausente, de una pareja que te abandonó, etcétera, que en ti estaba toda esa confianza interna para poner límites, límites que tal vez no supiste establecer en un momento, pero que la situación te estaba diciendo, dale, dale, tú puedes, dale, dale, dale que tú puedes, ¿sí? Entonces, en realidad, en últimas, la terapia sirve para eso. ¿M? Así que bueno, yo digo, pues, o sea, en ese proceso también, sé coherente, ve a terapia. Y si ya en últimas, no, la terapia finalmente no quieres, puedes hacer un ejercicio que a mí me gusta, es muy sencillo, y es básicamente una meditación. A mí me gustan mucho los mantras en sánscrito, me ayudan un montón, entonces les recomiendo, porque todo lo bueno se comparte. Básicamente, en la mañana o en la tarde, como quieras, te pones una posición cómoda para meditar, visualizas un punto energético que está más o menos como 2 centímetros abajo del ombligo, como 3 centímetros hacia adentro, ¿vale? Y empiezas a sintonizar con el OM, el sonido que todos conocemos, el sonido primordial, OM. Entonces haces OM, ya, simple, ¿no? Y luego vas a cantar 108 veces el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y ya está. Y lo haces ese mismo ejercicio, lo repites por 21 días y te vas a dar cuenta como poco a poco esa esencia interna empieza a expresarse y entonces el ego empieza a rendirse a su verdadera esencia. Igual, es posible que en ese proceso, como se mueve tanto, porque la vibración del sonido mueve mucho, eh, tengas que ir a terapia. Bueno, entonces, sí, porque se te muevan cosas y al final tengas que ir a terapia. Pero lo más lindo de todo esto es que después de esos 21 días vas a empezar a sentir esa conexión y ese estado de plenitud. En YouTube o en Spotify pueden encontrar grabaciones del canto, ¿no? Del mantra con las 108 repeticiones para que no tengan que contarlas, no sé, manualmente, ¿no? Y ya, eso es Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, y ya está. Me encanta ese mantra. La verdad que es precioso. Ay, qué maravilla todas estas herramientas que nos has dado para, bueno, amigarnos con este ego que tantos dolores de cabeza a veces nos trae, que tantos sabotajes nos pone en el camino, que tantas historias se crea en nuestra mente y realmente es eso, es darnos cuenta que esas piedras en el camino van a estar, pero que tenemos que decidir verlas como una pista para volver a pelar esa cebolla, una pista para Ujú. volver a redescubrirnos, en vez de tomarla como, bueno, pues como un victimismo o como hay otra vez, que ya está aquí el programa o que ya está aquí el ego o que ya está otra vez el tema este familiar de los ancestros. Siempre va a haber algo, pero el tema es cómo tú te enfrentas a eso, cómo tú abrazas esa situación para realmente conectar con esa esencia. Ujú. Así tal cual como lo has dicho. Es ver esos mismos desafíos o esas piedritas
desde el ángulo del para qué has venido, ¿no? ¿Para qué te me has presentado en la vida? ¿Para qué desafío? ¿Para qué estás aquí? Más del por qué. El por qué siempre te va a poner en una posición de desempoderamiento, ¿no? De decir, no puedo, es un poco como eso, ¿no? Como casi que no puedo con esto. ¿Por qué a mí? En cambio, si tú preguntas el para qué, estás pidiendo una pista para resolver el desafío. Y al resolver el desafío, pues ese aprendizaje se vuelve Dharma, ¿no? La maestría. Y esa maestría es tu sabiduría. Te vuelves más sabio. Entonces, pregunta, ¿para qué está este desafío siempre? Y cuando no puedas, porque las emociones que están adheridas a ese desafío tal vez son muchas y a veces es difícil gestionarlas y poder pensar, pues busca ayuda. Para eso está, ¿no? Está bien pedir ayuda. Yo ¿Cuánto nos siento que cuesta pedir ayuda? sí, mucho. A veces siento que puede venir desde una idea de nadie me va a entender y otras veces porque es como si uno se nublara a pensar que lo que está sucediendo no tiene solución. Entonces, ¿para qué pido la ayuda? No sé, me explico. Mm. Pero hay que tratar de, o sea, como trascender ese aspecto. Y cuando uno habla comenta con alguien, por supuesto, siempre asegurándose de que sea recibido con amor, ¿no? O sea, como que lo cuentas en un contexto donde realmente hay apoyo y soporte, siempre uno se da cuenta de que hay mucha sabiduría en cada ser humano y que otro te puede proporcionar una perspectiva que en ese momento por la misma, o sea, como por la misma tensión emocional, tú no puedas sostener, no puedas ver. Sí, y fíjate lo que yo me he dado cuenta después de años de acompañar a mujeres también en este tipo de procesos, que creemos que solos lo podemos hacer, pero lo que sucede es que durante tantos años, sobre todo de pequeños, somos unas generaciones que venimos de padres ausentes, porque tenían que trabajar, porque salían de guerras en los países y tenían que levantar el país, estaban todo el día sacrificando y trabajando duro. Entonces, todas estas generaciones que venimos ahora es como que hemos tenido que salir adelante por nosotros solos. Y llega un momento en la vida en que tenemos que aprender a dejarnos, a sostenernos. Y me he dado cuenta que en todos estos procesos lo único que se necesita es que alguien nos sostenga. Es Mm, permitir que alguien nos sostenga y al sentir ese sostén del coach, del terapeuta, del mentor, eh, vas dando los pasos automáticamente. Todo eso que te había estado bloqueando durante tanto tiempo, de repente empieza a fluir porque te sientes sostenida. Y qué importante es eso, ese sentirse sostenido, guiado y realmente saber que todo eso está disponible para nosotros. Solo nos ujú. tenemos que dejar ayudar. Exactamente, exactamente. Porque me encanta lo que has dicho, porque resueno mucho con esto. Hay una sabiduría interna en cada uno de nosotros y cuando tienes esa contención, ese soporte, es como que permites que esa sabiduría se exprese en ti a través de ti y te das cuenta que tenías la respuesta, ¿no? La solución, el desafío. Y lo único que necesitabas, como bien dices, es esa contención, ese facilitador, ese apoyo y nada más. Ujú, Importante porque muchas veces, sobre todo en el mundo del desarrollo personal y espiritual, las personas no le dan valor a lo que es el sostén, le dan el valor a hacer un camino al inconsciente o le dan el valor a hacer una hipnosis o le dan el valor a eh, hacer 20 ejercicios de PNL para quitar creencias, pero realmente lo que hace la transformación es tener ese sostén que te acompaña en el camino, porque todos necesitamos un sostén. Todos hemos necesitado a mamá y a papá para acompañarnos desde que somos bebés hasta que somos adolescentes y podemos salir de casa y enfrentarnos al mundo. Pues cuando estamos en el proceso de pelar la cebolla, casi que es lo mismo. Es un bebé redescubriendo el mundo y necesito a alguien que me sostenga. Y es bonito y está bien. Nos tenemos que mm. permitir eso. Sí, exactamente, así tal cual, como les he dicho. Siento que también viene como esa mentalidad muy eléctrica, ¿no?
de simplemente ver como, porque el sostén es muy magnético, es muy femenino. Entonces siento que como venimos de sociedades que han sido bastante eléctricas, donde el poder del masculino ha sido mucho más prominente, tenemos mucho la tendencia a hacer las cosas como a la fuerza, a la brava, a la repetición, a la dificultad, al tan, tan, tan. Y cuando viene algo que puede llegar a ser sutil, suave, pero poderoso, parece, y es invisible, entonces parece, o pareciera invisible, digamos, parece poco creíble hasta que ves los resultados, ¿no? Hasta que ya lo sientes. Sí, Sí. así es. En mis terapias suelo decirle al principio de los procesos a mis consultantes exactamente lo mismo. Yo en realidad lo único que voy a hacer es ayudarte a llegar a tu propia sabiduría interior, pero la respuesta la tienes tú. Yo solamente estoy aquí facilitando el proceso, sí, a que recuperes tu propio poder. No es la intención que yo me quede con ese poder, sino que tú recuperes el tuyo y hagas tú el proceso. Qué belleza recuperar nuestro poder haciéndonos amigos de ese ego. Cristina, no sé si tienes algo más que decirnos en este momento para Bueno, nada, terminar. mil gracias a todas las personas que se unieron y que van a ver esto y lo verán en diferido. Y a ti, mil gracias por este espacio. Y siento que es el momento más perfecto en o sea, que están todas las condiciones puestas para reconciliarnos con el ego y desde allí poder expresar nuestra autenticidad, ser genuinos con todo. Que realmente lo único que necesitamos es ser nosotros mismos, ser nuestra verdadera esencia, y eso abre absolutamente todos los caminos. Es increíble, pero todo eso que a veces creemos que no podemos conseguir de otra forma, se soluciona simplemente reconectando y permitiendo que el ego sirva al espíritu y exprese su verdadera esencia, y la vida empieza a fluir mucho más fácil. Así que Namaste. pásense este Todo carril, eso. vengan. Namaste a todo eso. Pues Cristina, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy junto a mí en este espacio del canal de la nueva era, compartiéndonos toda tu sabiduría interior, conectándonos con esa divinidad maravillosa que tú expresas y que se puede sentir. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, deciros gracias por estar un día más junto a nosotras, y os invitamos a que os suscribáis en el canal y compartáis este vídeo con todas las personas que sintáis que necesitan esta información. Y aquí abajo os vamos a dejar todos los datos para que podáis contactar a Cristina si es que deseáis saber más sobre estos temas. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias.